This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. ¿Por qué casi nadie habla de Set, el tercer hijo de Adán y Eva? ¿Qué secretos se ocultan tras su misteriosa desaparición en los textos bíblicos? ¿Por qué su nombre, que significa colocado o designado, parece indicar un destino especial? ¿Fue acaso el verdadero heredero espiritual de la humanidad? ¿Qué papel jugó en la continuidad del plan divino y por qué fue silenciado? ¿Es posible que Set represente mucho más que una simple figura secundaria en el Génesis? ¿Por qué algunos textos apócrifos lo consideran portador de un linaje sagrado que llega hasta figuras redentoras? ¿Qué conexión tenía con la redención futura de la humanidad? ¿Acaso su presencia es una clave oculta dentro del diseño divino? ¿Fue eclipsado por la tragedia de Caín y Abel, o deliberadamente borrado del protagonismo bíblico? ¿Por qué su rastro se pierde tan abruptamente? ¿Qué significan las pistas que aparecen en textos antiguos y prohibidos? ¿Hay paralelismos entre Set y personajes como Noé, Abraham o incluso figuras mesiánicas? ¿Y si Set fue un símbolo de reconciliación, una semilla divina colocada para equilibrar el caos del primer pecado? ¿Puede su historia revelar un plan de restauración que trasciende el tiempo y el espacio? ¿Estamos frente al mayor enigma ignorado del Génesis? ¿Qué nos quiere decir la historia bíblica cuando guarda silencio? ¿Qué enseñanzas nos dejó Set en su corta aparición? ¿Y por qué siguen resonando siglos después? ¿Y si su legado está esperando a ser redescubierto, justo ahora, en este tiempo de división y oscuridad? Prepárate para descubrir lo que nunca te contaron sobre Set, el hijo olvidado, el portador de la promesa, el eslabón perdido entre la caída y la esperanza. Esta es la historia que estuvo oculta por milenios. Y hoy, por fin será revelada. En el principio, según la narrativa bíblica, Dios creó a Adán y Eva, los primeros seres humanos, y los colocó en el jardín del Edén, un paraíso terrenal donde vivían en armonía con la naturaleza y con su Creador. Sin embargo, la paz en el Edén se vio amenazada por la presencia de la serpiente, quien tentó a Eva para que comiera del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. De la unión de Adán y Eva nacieron 2 hijos, Caín y Abel. La rivalidad entre los 2 hermanos se intensificó cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel, un pastor de ovejas, pero rechazó la ofrenda de Caín, un agricultor. Esta situación llevó a Caín a cometer el primer asesinato en la historia de la humanidad, al matar a su hermano Abel por envidia y celos. En medio de esta tragedia, nació Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Aunque su llegada no está rodeada de la misma controversia que la de sus hermanos, Set representa una nueva esperanza en un mundo marcado por la violencia y la discordia. Su nombre, que significa colocado o designado, sugiere que fue elegido para un propósito especial. A lo largo de la historia bíblica, Set es comparado con Caín y Abel, siendo considerado como una figura más pacífica y virtuosa.
mientras Caín representa la maldad y la traición, y Abel la inocencia y la justicia, Set encarna la esperanza de redención y renovación. Su linaje se destaca en la genealogía bíblica como parte de la descendencia que lleva la promesa de restauración y salvación. Sin embargo, a medida que avanza la narrativa bíblica, Set desaparece misteriosamente de los relatos posteriores, dejando preguntas sin respuesta sobre su destino y su legado. Algunas teorías sugieren que pudo haber muerto joven o haber sido eclipsado por otros personajes más prominentes en la historia. Otras interpretaciones ven en su ausencia una metáfora de la pérdida de la inocencia y la pureza original. A pesar de su aparente silencio en la Biblia, Set es redescubierto a través de textos antiguos y apócrifos que arrojan luz sobre su papel en la historia bíblica. Estas fuentes alternativas revelan aspectos desconocidos de su vida y su legado, permitiendo una nueva perspectiva sobre su importancia en la tradición judeocristiana. Set emerge entonces como una figura de esperanza y renovación, simbolizando la posibilidad de redención y perdón en un mundo marcado por el pecado y la desolación. Su papel como precursor de figuras redentoras en la Biblia lo convierte en un símbolo de reconciliación y restauración, ofreciendo una visión optimista en medio de la oscuridad. El misterio de Set como el tercer hijo de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre la importancia de la esperanza y la renovación en medio de la adversidad. Su legado perdurable en la historia y la cultura continúa inspirando a las generaciones posteriores a buscar la verdad y la reconciliación en un mundo lleno de conflictos y divisiones. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivían en armonía con la creación, disfrutando de la compañía mutua y la comunión con Dios. Sin embargo, la tentación llegó en forma de una serpiente astuta que sembró la duda en sus mentes y los llevó a desobedecer a Dios. Este acto de desobediencia marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, con consecuencias que se extenderían a lo largo de las generaciones. De la unión de Adán y Eva nacieron dos hijos, Caín y Abel. La rivalidad entre los hermanos surgió cuando sus ofrendas a Dios fueron juzgadas de manera desigual, lo que llevó a la tragedia de la muerte de Abel a manos de Caín. Este acto de violencia fraternal marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, mostrando la fragilidad de las relaciones humanas y la capacidad de la humanidad para el mal. Pero la historia no termina ahí. Con la llegada de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, surge una nueva esperanza de redención y renovación. Set, cuyo nombre significa colocado o designado, se convierte en una figura clave en la historia bíblica, representando la posibilidad de un nuevo comienzo y la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. A diferencia de sus hermanos, Caín y Abel, cuya historia está marcada por la tragedia y la violencia, Set emerge como una figura de esperanza y reconciliación. Su linaje se convierte en una línea de descendencia que perdura a lo largo de las generaciones, transmitiendo la promesa de redención y la continuidad del plan divino para la humanidad. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Adobe Acrobat Studio, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Pero a pesar de su importancia en la historia bíblica, Set es a menudo eclipsado por la tragedia de Caín y Abel, y su papel en la narrativa bíblica es a menudo pasado por alto.
Su misteriosa desaparición de los relatos posteriores ha generado diversas teorías e interpretaciones sobre su destino, dejando un vacío en la historia que ha intrigado a estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Sin embargo, a través de textos antiguos y apócrifos, se han encontrado referencias que arrojan luz sobre la figura de Set y su papel en la historia bíblica. Estos textos ofrecen una perspectiva más amplia sobre su legado y su significado en la tradición judeocristiana, revelando su importancia como precursor de figuras redentoras en la Biblia y como símbolo de esperanza y renovación para la humanidad. En resumen, la historia de Set como el tercer hijo de Adán y Eva es un recordatorio de la importancia de la esperanza, la redención y la reconciliación en medio de la tragedia y la desobediencia. Su legado perdura en la historia y la cultura, inspirando a las personas a buscar la verdad, la justicia y la paz en un mundo marcado por el conflicto y la división. La figura de Set nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones, recordándonos que siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo y un camino hacia la reconciliación. En medio de la tragedia que marcó la historia de Adán y Eva con la muerte de Abel a manos de Caín, hubo un rayo de esperanza con la llegada de Set, el tercer hijo de la pareja primigenia. Aunque su presencia no ha sido tan ampliamente difundida como la de sus hermanos Caín y Abel, Set desempeñó un papel crucial en la historia bíblica y en el linaje humano. Set fue concebido como un símbolo de redención y renovación en un momento de profunda desolación. Su nombre, que significa colocado o designado, sugiere que fue visto como un regalo divino, una respuesta a la tragedia que había golpeado a la familia de Adán y Eva. En medio de la oscuridad y el dolor, Set llegó para traer una luz de esperanza y un nuevo comienzo. A diferencia de sus hermanos, Caín y Abel, cuya rivalidad y tragedia marcaron el inicio de la historia humana, Set fue descrito como un hombre de paz y devoción. Su llegada representó una oportunidad para restablecer la armonía perdida y para iniciar un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. A través de Set, se vislumbraba la posibilidad de redimir los errores del pasado y de buscar un camino hacia la reconciliación con lo divino. A pesar de su importancia en la historia bíblica, Set ha sido en gran medida eclipsado por la trágica historia de sus hermanos Caín y Abel. Sin embargo, su papel como el tercer hijo de Adán y Eva no debe subestimarse, ya que su linaje se convirtió en una línea que perduró a lo largo de generaciones y que tuvo un impacto significativo en la historia de la humanidad. La llegada de Set no solo representó un nuevo comienzo para la familia de Adán y Eva, sino que también simbolizó la posibilidad de redención y renovación para toda la humanidad. A través de su presencia, se abrió la puerta a la esperanza y a la posibilidad de un futuro mejor, marcado por la paz y la armonía. La llegada de Set como el tercer hijo de Adán y Eva fue un momento crucial en la historia bíblica, marcado por la esperanza y la oportunidad de un nuevo comienzo. Su papel como figura de redención y renovación resalta la importancia de su presencia en la narrativa bíblica y su relevancia para comprender la historia de la humanidad. El papel de Set en la historia bíblica es fundamental para comprender la evolución de la humanidad según la tradición judeocristiana. Aunque a menudo se le conoce como el tercer hijo de Adán y Eva, Set representa mucho más que simplemente un número en la genealogía bíblica. Su llegada al mundo marcó un nuevo comienzo, una esperanza de redención y renovación después de la tragedia que significó la rivalidad entre Caín y Abel. Al comparar a Set con sus hermanos mayores, Caín y Abel, se pueden apreciar diferencias significativas en sus personalidades y destinos. Mientras Caín se convirtió en el primer asesino de la historia al matar a su hermano Abel por envidia,
y su descendencia fue marcada por la maldad y la violencia. Abel fue la primera víctima inocente cuya muerte clamaba justicia. En contraste, Set emerge como una figura de paz y esperanza, representando la continuación de la línea de Adán y Eva con una descendencia que se caracterizó por su rectitud y devoción a Dios. El linaje de Set se convirtió en una línea de piedad y virtud en contraposición a la descendencia de Caín, lo que sugiere que su papel en la historia bíblica es el de preservar la semilla de la fe y la rectitud en un mundo marcado por el pecado y la corrupción. A través de Set, la esperanza de redención y renovación se mantiene viva, demostrando que incluso en medio de la oscuridad y la desesperación, existe la posibilidad de un nuevo comienzo y una restauración de la relación con Dios. La presencia de Set en la narrativa bíblica también sirve como un recordatorio de la importancia de mantener la fe y la pureza en medio de las pruebas y tribulaciones. Su papel como figura de esperanza y renovación resuena a lo largo de las Escrituras, mostrando que incluso en los momentos más difíciles, la fe en Dios puede traer consuelo y fortaleza para seguir adelante. A través de la historia de Set, podemos aprender la importancia de perseverar en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Su ejemplo nos enseña que la rectitud y la devoción a Dios son cualidades que pueden marcar la diferencia en medio de un mundo lleno de injusticia y maldad. En un mundo que a menudo parece estar dominado por la oscuridad, Set brilla como una luz de esperanza y redención, recordándonos que incluso en los momentos más difíciles, la fe en Dios puede guiarnos hacia un futuro mejor. La figura de Set en la historia bíblica es, por lo tanto, un recordatorio de la importancia de mantener la fe y la pureza en medio de las pruebas y tribulaciones. Su papel como figura de esperanza y renovación resuena a lo largo de las Escrituras, mostrando que incluso en los momentos más difíciles, la fe en Dios puede traer consuelo y fortaleza para seguir adelante. El misterio de la desaparición de Set sigue siendo un enigma en la historia bíblica. A pesar de ser mencionado como el tercer hijo de Adán y Eva, su presencia posterior en los relatos bíblicos es escasa y ambigua. Esta ausencia ha dado lugar a diversas teorías y especulaciones sobre su destino y su papel en la narrativa bíblica. Una de las teorías más comunes es que Set desapareció de los relatos posteriores debido a su papel secundario en comparación con Caín y Abel. Al centrarse en la rivalidad entre los dos primeros hermanos y la tragedia que los envolvió, Set quedó relegado a un segundo plano, perdiendo relevancia en las narrativas posteriores. Esta interpretación sugiere que Set fue eclipsado por la intensidad y el drama de la historia de Caín y Abel, lo que llevó a su desaparición gradual de la tradición bíblica. Otra teoría plantea que la desaparición de Set fue intencional, como parte de un mensaje simbólico o moral en la historia bíblica. Algunos estudiosos sugieren que Set podría representar la esperanza y la redención, mientras que Caín y Abel personificaban el pecado y la violencia. La ausencia de Set en relatos posteriores podría simbolizar su papel como figura pacífica y redentora, alejada de los conflictos y las tragedias que marcaron la historia de sus hermanos. Además, se ha especulado que Set pudo haber tenido una vida tranquila y pacífica, alejado de los eventos dramáticos que marcaron la historia de Caín y Abel. Su desaparición de los relatos posteriores podría reflejar su vida en la sombra, lejos de los reflectores y las intrigas familiares que caracterizaron. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors.
With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. A sus hermanos. Esta teoría sugiere que Set optó por una vida discreta y humilde, alejada de la fama y la notoriedad que rodearon a Caín y Abel. En la búsqueda de respuestas sobre la desaparición de Set, es importante considerar también la influencia de textos antiguos y apócrifos que mencionan a este enigmático personaje. Estas fuentes alternativas ofrecen una visión más completa y detallada de Set, revelando aspectos de su vida y su legado que han sido omitidos en la tradición bíblica convencional. Al explorar estos textos olvidados, es posible arrojar luz sobre la verdadera naturaleza y el destino de Set en la historia bíblica. El misterio de la desaparición de Set plantea interrogantes fascinantes sobre la complejidad de la narrativa bíblica y la interpretación de sus personajes. A través de la exploración de su papel en la historia, es posible descubrir nuevas capas de significado y simbolismo que enriquecen nuestra comprensión de la fe y la tradición religiosa. La figura de Set, aunque enigmática y misteriosa, sigue desafiando a los estudiosos y creyentes a desentrañar su legado perdido y su impacto duradero en la historia bíblica. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, se erige como una figura de esperanza y renovación en la historia bíblica. A pesar de ser menos conocido que Caín y Abel, Set desempeña un papel crucial en el relato de la humanidad según la Biblia. Su llegada representa la esperanza de redención y renovación después de la tragedia de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. En la tradición judeocristiana, Set es considerado como un precursor de figuras redentoras que vendrán más adelante en la historia bíblica. Su simbología se asocia con la idea de un nuevo comienzo, de un renacimiento espiritual y moral para la humanidad. A través de Set, se nos enseña la importancia de la esperanza, la fe y la perseverancia en tiempos de adversidad. Set también es interpretado como un símbolo de reconciliación y perdón. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de superar las divisiones y los conflictos, y buscar la armonía y la paz en nuestras relaciones con los demás. En un mundo marcado por la discordia y la animosidad, la figura de Set nos recuerda la necesidad de buscar la reconciliación y el perdón como vías hacia la sanación y la unidad. Las enseñanzas de Set para la humanidad son profundas y significativas. A través de su historia, aprendemos lecciones morales y espirituales que siguen siendo relevantes en la actualidad. Su legado perdura en la tradición religiosa y cultural, inspirando a las personas a buscar la verdad, la justicia y la bondad en sus vidas. En la sociedad contemporánea, la figura de Set puede ser vista como un ejemplo a seguir en la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Su mensaje de esperanza y renovación resuena en un mundo que a menudo se ve abrumado por la desesperanza y la desconfianza.
Seth nos desafía a mirar más allá de nuestras diferencias y buscar la unidad en la diversidad, recordándonos que la verdadera grandeza reside en la capacidad de perdonar y reconciliarnos con nuestros semejantes. En resumen, Seth emerge como una figura emblemática en la historia bíblica, cuyo legado perdura a lo largo de los siglos. Su papel como símbolo de esperanza, reconciliación y renovación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para superar las adversidades y buscar la armonía y la paz en nuestras vidas. La historia de Seth nos recuerda la importancia de mantener viva la llama de la esperanza y la fe, incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia. Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, ha sido a menudo eclipsado por la trágica historia de Caín y Abel en la narrativa bíblica. Sin embargo, su papel y legado ofrecen valiosas lecciones morales y espirituales que siguen siendo relevantes en la actualidad. En primer lugar, la figura de Seth nos enseña sobre la importancia de la esperanza y la renovación. A pesar de la tragedia que rodeó a sus hermanos, Seth representa la posibilidad de un nuevo comienzo, la oportunidad de redimir los errores del pasado y buscar la reconciliación. Su llegada simboliza la continuidad de la vida y la fe en un futuro mejor, incluso en medio de la oscuridad y el dolor. Además, Seth nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe y la confianza en lo divino. A través de su linaje y descendencia, se destaca la importancia de mantener una conexión espiritual con lo trascendente, de buscar la guía y el propósito en medio de las vicisitudes de la vida. Seth nos recuerda que, a pesar de las pruebas y dificultades, la fe puede ser un ancla que nos sostiene en tiempos turbulentos. Asimismo, las enseñanzas de Seth nos instan a cultivar la virtud de la perseverancia y la resiliencia. A lo largo de la historia, Seth ha sido asociado con la fortaleza y la determinación para superar obstáculos y seguir adelante a pesar de las adversidades. Su ejemplo nos inspira a mantenernos firmes en nuestros principios y valores, a no ceder ante la desesperanza y a seguir luchando por aquello en lo que creemos. Seth nos recuerda la importancia de la humildad y la compasión en nuestras relaciones con los demás. A través de su papel como figura de reconciliación y perdón, nos enseña la importancia de dejar de lado el orgullo y la animosidad para buscar la armonía y la paz. Su legado nos desafía a practicar la empatía y la comprensión hacia aquellos que nos rodean, a construir puentes en lugar de levantar barreras. Las enseñanzas de Seth para la humanidad son atemporales y universales. Su legado perdura a lo largo de los siglos, recordándonos la importancia de la esperanza, la fe, la perseverancia y la compasión en nuestras vidas. A través de su historia, Seth continúa inspirando a las personas a buscar la verdad, la reconciliación y el bienestar de todos. Su mensaje resuena en la historia y la cultura, recordándonos la relevancia eterna de su figura en el mundo actual. Seth, a lo largo de la historia bíblica y la tradición judeocristiana, se ha convertido en un símbolo de reconciliación. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Next up, a laughing session from The Laughing Cow. Now, unpeel a wedge of the Laughing Cow light spreadable cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. A pesar de su relativa oscuridad en comparación con personajes más conocidos como Adán, Eva,
Caín y Abel, Set representa la posibilidad de perdón y restauración en medio de conflictos y divisiones. Su papel como tercer hijo de Adán y Eva, que emergió como una figura de esperanza y renovación, lo sitúa en un lugar único en la narrativa bíblica. La interpretación de Set como un símbolo de reconciliación viene dada por su papel como un mediador entre los conflictos familiares que marcaron los primeros capítulos de la historia humana. A diferencia de Caín, cuya envidia y resentimiento lo llevaron a cometer el primer asesinato registrado en la Biblia al matar a su hermano Abel, Set representa un camino de perdón y restauración. Su presencia en la historia bíblica sugiere la posibilidad de superar las divisiones y encontrar la reconciliación incluso en situaciones de conflicto aparentemente irreconciliables. En un mundo marcado por la discordia y la división, la figura de Set puede servir como un recordatorio del poder del perdón y la reconciliación. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de buscar la paz y la armonía, incluso en medio de las diferencias y los desacuerdos. A través de su ejemplo, Set nos enseña que es posible superar las heridas del pasado y construir un futuro basado en la comprensión mutua y el respeto. Además, la interpretación de Set como un símbolo de reconciliación también nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia el perdón y la resolución de conflictos en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado el resentimiento y la amargura en favor de la paz y la armonía? ¿Podemos seguir el ejemplo de Set y buscar la reconciliación incluso en las circunstancias más difíciles? Set nos recuerda que la reconciliación no es solo un acto de generosidad hacia los demás, sino también un camino hacia nuestra propia sanación y crecimiento personal. Al abrazar la posibilidad del perdón y la restauración, podemos liberarnos del peso del pasado y abrirnos a nuevas oportunidades de crecimiento y transformación. Así, Set se erige como un faro de esperanza en medio de la oscuridad, recordándonos que la reconciliación es posible y que el perdón puede abrir las puertas a un futuro más luminoso y lleno de posibilidades. En un mundo que a menudo parece dominado por la división y el conflicto, la figura de Set nos anima a buscar la paz y la armonía, tanto en nuestras relaciones personales como en el mundo en general. Su legado perdura como un recordatorio de que, a pesar de las diferencias y los desafíos, siempre hay espacio para la reconciliación y el perdón. La búsqueda de la verdad sobre Set es un desafío apasionante que nos lleva a explorar fuentes históricas y religiosas en un intento por descubrir más sobre este enigmático personaje bíblico. A lo largo de los siglos, la figura de Set ha sido objeto de especulación y misterio, ya que su papel en la historia bíblica es a menudo eclipsado por el de sus hermanos, Caín y Abel. Las fuentes históricas y religiosas nos ofrecen pistas dispersas sobre Set, que nos invitan a reconstruir su historia y comprender su significado en un contexto más amplio. Desde antiguos textos apócrifos hasta interpretaciones modernas, la figura de Set ha sido objeto de debate y controversia, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quién era realmente Set y cuál era su papel en la historia bíblica? La investigación de fuentes históricas nos permite arrojar algo de luz sobre la vida y el legado de Set. A través de textos antiguos y referencias dispersas, podemos vislumbrar aspectos de su personalidad y su papel en la narrativa bíblica. Sin embargo, la falta de información detallada sobre Set nos obliga a recurrir a la interpretación y la especulación para llenar los vacíos en su historia. La relación de Set con otras figuras bíblicas también es un aspecto intrigante que merece ser explorado. ¿Cómo se compara Set con personajes como Adán, Eva, Caín y Abel? ¿Qué influencia tuvo Set en la narrativa bíblica y en otras historias de la tradición judeocristiana?
Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la importancia de Set en el contexto más amplio de la historia bíblica y su impacto en otras figuras relevantes. A medida que profundizamos en la historia de Set, nos enfrentamos al desafío de reconstruir su legado perdurable y su significado en la tradición religiosa y la mitología. A pesar de las incertidumbres y los misterios que rodean a Set, su figura perdura en la historia y la cultura como un símbolo de esperanza, renovación y reconciliación. Su legado perdurable nos invita a reflexionar sobre las lecciones morales y espirituales asociadas con su historia, así como sobre su potencial inspirador en la actualidad. La búsqueda de la verdad sobre Set nos lleva a enfrentarnos a la complejidad y la riqueza de su historia, así como a la relevancia y el significado que tiene en la historia bíblica y la cultura contemporánea. A medida que exploramos su legado perdurable y su impacto en la sociedad actual, nos damos cuenta de que la figura de Set sigue siendo un enigma fascinante que despierta nuestra curiosidad y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de la verdad y la redención. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, es una figura enigmática en la historia bíblica que ha despertado el interés de muchos estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. A pesar de su relativa falta de presencia en los relatos tradicionales, Set juega un papel crucial en la narrativa de la creación y la redención. En esta sección, exploraremos la relación de Set con otras figuras bíblicas importantes y analizaremos su influencia en la historia sagrada. Comparar a Set con otros personajes bíblicos nos permite entender mejor su papel y significado en la tradición judeocristiana. Mientras que Caín representa la envidia y el pecado, y Abel simboliza la inocencia y el sacrificio, Set emerge como una figura de esperanza y renovación. Su descendencia, descrita en la Biblia como portadora de virtud y rectitud, contrasta con la línea de Caín, marcada por la violencia y la maldad. La influencia de Set en la narrativa bíblica es evidente en su papel como precursor de figuras redentoras. En muchos sentidos, Set representa la continuidad de la fe y la esperanza en medio de la tragedia y el pecado. Su figura se convierte en un faro de luz en un mundo oscuro y corrupto, señalando hacia la redención y la reconciliación. Además, la presencia de Set en la historia bíblica plantea interrogantes sobre su relación con otras figuras importantes. Algunos estudiosos sugieren que Set podría ser identificado con otros personajes, como el profeta Elías o incluso el propio Jesucristo. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. I just got up there and I was just like, oh my God, thank you, thank you. And then I heard, someone, anyone, please help. So he's like Superman being able to carry me off the mountain. The award-winning Tell Me What Happened podcast from OnStar is back. New emergencies, new heroes. Find out what happens in season 6 of Tell Me What Happened. Out now. Estas interpretaciones nos invitan a reflexionar sobre la conexión entre Set y las figuras redentoras que han marcado la historia de la salvación.
La influencia de Set se extiende más allá de los límites de la narrativa bíblica, impactando en otras historias y tradiciones religiosas. Su figura perdura en la memoria colectiva como un símbolo de esperanza y renovación, recordándonos la importancia de la fe y la rectitud en medio de la adversidad. Set se convierte así en una fuente de inspiración para aquellos que buscan la verdad y la redención en un mundo lleno de desafíos y tribulaciones. La figura de Set como el tercer hijo de Adán y Eva es un misterio que sigue fascinando a creyentes y estudiosos por igual. Su papel en la historia bíblica como precursor de la redención y la esperanza lo convierte en una figura fundamental en la tradición judeocristiana. A través de su legado perdurable, Set nos enseña la importancia de la fe, la rectitud y la esperanza en medio de la oscuridad y el pecado. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de la verdad y la redención en un mundo lleno de incertidumbre y conflicto. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, es una figura enigmática que ha intrigado a estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Su presencia en la historia bíblica es breve pero significativa, y su papel como fuente de inspiración perdura hasta nuestros días. Explorar la historia de Set es adentrarse en un terreno lleno de misterio y simbolismo. Su figura, aunque menos conocida que la de sus hermanos Caín y Abel, representa la esperanza y la renovación en medio de la tragedia y la violencia que marcaron los primeros años de la humanidad. Set, en su papel de tercer hijo de Adán y Eva, es un recordatorio de la posibilidad de redención y perdón en un mundo marcado por el pecado y la discordia. Su llegada trae consigo la promesa de un nuevo comienzo, una oportunidad para enmendar los errores del pasado y buscar la reconciliación con Dios y con nuestros semejantes. La historia de Set nos invita a reflexionar sobre la importancia de la esperanza y la fe en tiempos difíciles. Su figura, aunque en ocasiones eclipsada por la de Caín y Abel, es un faro de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que siempre hay espacio para la redención y la renovación en nuestras vidas. En la tradición judeocristiana, Set es considerado un precursor de figuras redentoras y salvadoras, un símbolo de esperanza y reconciliación. Su legado perdura en la memoria colectiva de la humanidad, recordándonos la importancia de buscar la verdad y la justicia, de perdonar y ser perdonados, de aprender de nuestros errores y seguir adelante con humildad y determinación. La historia de Set, aunque envuelta en el misterio y la incertidumbre, nos ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la fe, la esperanza y el perdón en nuestras vidas. Su legado perdurable nos inspira a enfrentar los desafíos con valentía y a buscar la reconciliación en medio de la discordia. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, es mucho más que una figura secundaria en la historia bíblica. Su papel como símbolo de esperanza y renovación lo convierte en una fuente inagotable de inspiración para aquellos que buscan la verdad y la redención en un mundo marcado por la adversidad y el pecado. Recordar su legado y sus enseñanzas es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la luz y la esperanza. La búsqueda de la verdad sobre Set nos lleva a adentrarnos en fuentes históricas y religiosas que nos permitan descubrir más sobre este enigmático personaje. A lo largo de los siglos, su presencia ha sido objeto de debate y especulación, lo que ha generado un desafío para reconstruir su historia a partir de pistas dispersas en textos antiguos. Las investigaciones arqueológicas y los estudios de textos antiguos nos han brindado algunas pistas sobre la figura de Set y su papel en la historia bíblica. A través de inscripciones y relatos encontrados en antiguos manuscritos, se ha podido arrojar algo de luz sobre la vida y el legado de este misterioso personaje.
La figura de Set ha sido relacionada con la tradición egipcia, donde se le identifica con el dios Osiris, un símbolo de resurrección y renovación. Esta conexión entre Set y Osiris ha dado lugar a interpretaciones que sugieren que Set podría haber tenido un papel más significativo en la mitología y la religión de la antigüedad de lo que se creía. La comparación de Set con otras figuras bíblicas importantes, como Moisés o Abraham, ha revelado similitudes en sus roles como líderes y guías espirituales. La influencia de Set en la narrativa bíblica y su impacto en otras historias sagradas sugieren que su legado perdura en la tradición religiosa y la mitología hasta nuestros días. A medida que seguimos desentrañando el misterio de Set, nos encontramos con un personaje que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, inspirando a las personas a reflexionar sobre su propia existencia y su papel en el mundo. Su legado perdurable nos invita a considerar las lecciones morales y espirituales que podemos aprender de su historia y aplicar en nuestra vida diaria. La figura de Set nos desafía a explorar lo desconocido, a cuestionar nuestras creencias y a buscar la verdad más allá de las apariencias. A través de su historia, nos enfrentamos a la complejidad de la condición humana y a la necesidad de reconciliación y perdón para alcanzar la redención. En este viaje de descubrimiento y reflexión, Set se convierte en una fuente de inspiración y sabiduría, recordándonos la importancia de recordar nuestro pasado y aprender de él para construir un futuro más esperanzador y luminoso. Su legado perdura en la historia y la cultura, invitándonos a reflexionar sobre nuestro propósito en este mundo y la importancia de buscar la verdad y la reconciliación en nuestras vidas. La búsqueda de la verdad sobre Set nos lleva a adentrarnos en un mundo de misterios y enigmas que han intrigado a estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. La figura de Set, como el tercer hijo de Adán y Eva, ha sido objeto de especulación y debate en la historia bíblica, pero su presencia y su papel son fundamentales para comprender la narrativa de la creación y la redención. Para descubrir más sobre Set, es necesario recurrir a fuentes históricas y religiosas que arrojen luz sobre su vida y su legado. A pesar de la escasez de Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Referencias directas en la Biblia, existen textos antiguos y apócrifos que mencionan a Set y su importancia en la historia sagrada. Estos escritos ofrecen pistas y detalles que nos permiten reconstruir su historia y su significado en el contexto de la narrativa bíblica. La tarea de investigar a Set no es sencilla, ya que su presencia en la Biblia es breve y su papel no está tan desarrollado como el de otros personajes como Adán, Eva, Caín o Abel. Sin embargo, la búsqueda de la verdad sobre Set nos desafía a explorar más allá de las narrativas tradicionales y a considerar su relevancia en la historia y la cultura. Al comparar a Set con otras figuras bíblicas importantes, como Moisés, Abraham o David, podemos apreciar su influencia en la narrativa religiosa y su impacto en la construcción de la tradición judeocristiana.
Aunque su presencia pueda ser menos prominente, Set desempeña un papel crucial en la genealogía bíblica y en la transmisión de valores espirituales y morales a lo largo de las generaciones. La relación de Set con otras figuras bíblicas nos ayuda a comprender su legado perdurable y su significado en la historia y la cultura. Su papel como precursor de figuras redentoras y como símbolo de esperanza y renovación lo convierte en una fuente de inspiración para aquellos que buscan reconciliación y perdón en un mundo marcado por conflictos y divisiones. La figura de Set nos invita a reflexionar sobre la importancia de recordar su legado y sus enseñanzas en un mundo cada vez más alejado de las tradiciones religiosas y espirituales. Su historia nos desafía a buscar la verdad, a cuestionar las narrativas establecidas y a descubrir nuevas formas de interpretar la historia bíblica y su significado en la sociedad contemporánea. A medida que exploramos el misterio de Set, nos adentramos en un viaje de descubrimiento y aprendizaje que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de la verdad y la redención. Su legado perdura en la historia y la cultura, recordándonos la importancia de mantener viva la memoria de aquellos que han marcado nuestra narrativa espiritual y moral. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo figuras como Adán, Eva, Caín y Abel han ocupado un lugar central en las narrativas religiosas. Sin embargo, entre estos personajes icónicos, a menudo se pasa por alto a Set, el tercer hijo de Adán y Eva. A pesar de su relativa falta de protagonismo en comparación con sus hermanos, Set desempeña un papel crucial en la historia bíblica y en la tradición judeocristiana en general. A medida que exploramos más a fondo el misterio que rodea a Set, nos encontramos con una figura que encarna la esperanza y la renovación en un mundo marcado por la tragedia y el pecado. A diferencia de Caín, cuya historia está manchada por el fratricidio, y de Abel, cuya vida fue truncada prematuramente, Set emerge como una figura de redención y reconciliación. Al comparar a Set con sus hermanos, podemos ver que su linaje se distingue por su conexión con la línea de descendencia que finalmente lleva a la figura de Jesús en la tradición cristiana. Mientras que Caín es condenado al destierro y Abel es asesinado injustamente, Set representa la continuidad de la familia de Adán y Eva y la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, a pesar de su importancia en la historia bíblica, Set ha sido en gran medida eclipsado por otras figuras más prominentes. Su misteriosa desaparición de los relatos posteriores de la Biblia ha generado especulaciones y teorías sobre su destino y su legado. Algunos textos antiguos y apócrifos han arrojado luz sobre la figura de Set, revelando detalles intrigantes sobre su vida y su papel en la historia sagrada. A través de estos textos, podemos reconstruir la historia de Set y apreciar su significado en el contexto más amplio de la tradición judeocristiana. Su papel como precursor de figuras redentoras y su simbolismo como fuente de esperanza y renovación nos invitan a reflexionar sobre las lecciones morales y espirituales que podemos extraer de su historia. En la sociedad contemporánea, la figura de Set sigue siendo relevante como un símbolo de reconciliación y perdón. Su ejemplo nos desafía a superar las divisiones y los conflictos que nos separan y a buscar la verdad y la justicia en un mundo marcado por la injusticia y la violencia. A través de la figura de Set, podemos encontrar inspiración para construir un mundo más justo y compasivo para todos. El misterio de Set nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras relaciones con los demás. Al recordar su legado perdurable y sus enseñanzas atemporales, podemos encontrar orientación y consuelo en medio de las incertidumbres de la existencia humana. Set,
el tercer hijo de Adán y Eva, sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza para todos aquellos que buscan la verdad y la redención en un mundo lleno de desafíos y adversidades. Set y su relación con otras figuras bíblicas nos lleva a comparar su papel con el de otros personajes importantes en la narrativa bíblica. A lo largo de la historia, la Biblia ha presentado a una serie de figuras clave que han marcado el devenir de la humanidad, cada una con su propia historia y significado. Set, como el tercer hijo de Adán y Eva, se destaca por su papel como figura de esperanza y renovación en un contexto marcado por la tragedia y la discordia. Al comparar a Set con personajes como Caín y Abel, podemos ver claramente las diferencias en sus destinos y legados. Mientras Caín se convirtió en el primer asesino de la historia bíblica al matar a su hermano Abel por celos y envidia, Abel fue sacrificado y se convirtió en un mártir de la fe. Set, por otro lado, emerge como una figura de redención y esperanza, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo para la humanidad. La descendencia de Set también juega un papel crucial en su relación con otras figuras bíblicas. A través de su linaje, se establece una conexión con posteriores personajes y eventos que marcarían la historia bíblica. Su papel como precursor de figuras redentoras y salvadoras en la Biblia no debe subestimarse, ya que su legado perdura a lo largo de las generaciones. La influencia de Set en la narrativa bíblica se extiende más allá de su propia historia, impactando en otras figuras y eventos significativos. Su presencia simbólica como fuente de reconciliación y perdón resuena en todo el texto sagrado, recordándonos la importancia de buscar la armonía y la unidad en medio de la discordia y la división. A través de la comparación y el análisis de la figura de Set en relación con otras figuras bíblicas, podemos apreciar la complejidad de su papel en la historia y la relevancia de su legado en la tradición religiosa y cultural. Set no es solo el tercer hijo de Adán y Eva, sino también un símbolo de esperanza, redención y renovación para la humanidad. La figura de Set nos invita a reflexionar sobre la importancia de recordar su legado y enseñanzas en un mundo marcado por el conflicto y la división. Su historia perdurable nos recuerda que, a pesar de los desafíos y las tragedias que enfrentamos, siempre hay espacio para la reconciliación y la paz. Set, el misterioso tercer hijo de Adán y Eva, continúa inspirando a las generaciones actuales a buscar la verdad, la justicia y la unidad en un mundo cada vez más fragmentado y polarizado. We all want to know, what makes people tick? How will they make decisions? Handle feedback and work as a team. The Predictive Index Behavioral Assessment reveals how employees actually think, work, and thrive. Like how Marcus fits in a role with structure, and Margot's strength is collaborating with others, because when we understand each other, work just works. Take the behavioral assessment today at try.predictiveindex.com. Polarizado.